Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva entrega del blog jurídico de Panorama Náutico. Un día muy guapo, pero la verdad que ese viento está un poquito frío. En la última entrega habíamos hablado del seguro, que bueno, lo que decimos seguro de todo riesgo, pero realmente es el seguro de casco. Y bueno, hablamos de una primera parte de lo que había que hacer cuando íbamos a contratar la póliza. Ahora lo que vamos a hablar, lo que os explicaré hoy, es qué pasa cuando tenemos un siniestro, es decir, cuando tenemos que hacer un parte del seguro, ¿no? ¿Vale? Lo primero que hay que hacer, ¿no?, en caso de que si tenemos el barco asegurado y tenemos cualquier tipo de accidente, es minimizar el daño que se puede causar. Es decir, imaginaos, ¿no?, tenemos un problema, no sé, con el barco, se nos para el motor, ¿no? Claro, lo que vamos a hacer es abandonar el barco, ¿no?, irnos en la balsa y que el barco se vaya al garete o a la deriva y que vare, ¿no? Hombre, intentarlo fondear o algo, ¿no?, para que en caso de luego, si se produce un siniestro, evidentemente por el barco termina varado, lo importante es que nosotros hayamos intentado haber hecho todo lo posible para que el daño, ¿no?, que se produzca al barco sea el mínimo que tiene que haber, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si el incidente que tenemos es con otras embarcaciones o algo, también es muy importante recabar todos los datos, porque podría darse la circunstancia que nuestro seguro, si nosotros tenemos el seguro de casco y tenemos un incidente, una colisión con otro barco, nuestro seguro es el que tiene que pagarnos, ¿no? Pero luego, si el otro barco es el que tuvo la culpa, es decir, si el otro barco fue el que cometió la infracción o que no cumplió el reglamento, el otro barco sería el que, el seguro del otro barco, en este caso el seguro de RC, tendría que ser el que nos compensaría a nuestra aseguradora por la indemnización que nos ha pagado a nosotros como asegurado. Por eso es la primera cosa que tenemos que hacer, eso es recabar todos los datos y tener todo muy claro. Luego de eso, lo que hay que hacer es el parte. El parte, que es la comunicación que hacemos a la compañía de seguros sobre el incidente que ha pasado, dando los mayores datos que hay. Y a partir de aquí sería cuando ellos nos abren el expediente, es decir, nos abren el siniestro y empieza todo el proceso, diríamos, para ver si al final esto termina, si tenemos la suerte que nos pagan o no, es decir, si es una cobertura cubierta o no es una cobertura cubierta. En muchas pólizas dicen que este anuncio hay que hacerlo en un plazo de 7 días desde que se produce el siniestro. Realmente tampoco, diríamos, ese plazo no es obligatorio, ¿no? En sí, o sea, lo que pasa es que si esa demora genera por alguna razón genera alguna pérdida a la compañía, podrían diríamos, disminuir la indemnización que nos pagan por causa de esa demora en dar el parte, ¿no? También es importante a veces, ¿no?, para dejar, porque la ley lo obliga, ¿no?, que si tenemos un incidente en el mar, que se haga una comunicación a la Capitanía Marítima. Esto hay que hacerlo, o sea, porque lo obliga la ley. Sin embargo, tampoco esto no es una cosa optativa para que el seguro nos pague, aunque no hemos hecho esto. Vale, hemos hecho el parte, entonces aquí lo que hace la compañía es verifica, este es un asegurado mío, y nos mandarán un perito, ¿no? Nos mandará un perito que es ¿cuál es la misión de este perito? Dos cosas. Primero, evaluar los daños, es decir, hacer un presupuesto y ver cuánto saldría el costo que tiene la reparación, y luego analizar las circunstancias en que produjeron el accidente. En principio, el perito no es el que dice esto está cubierto o no, pero de acuerdo a las circunstancias, a cómo haya visto él lo que ha pasado y los daños que hay, esto luego los tramitadores serán los que dirán, vale, según si ha pasado esto, con la ayuda del perito dirán, bueno, esto no está cubierto, ¿no? El perito, nosotros también, o sea, os decía que el perito lo que hace también es un presupuesto, y nosotros también tenemos que hacerlo, que es muy importante, y lo antes posible. Es decir, oye, se han producido estos daños, voy a hacer un presupuesto, ¿cuánto vale la reparación? Porque evidentemente igual el perito, que ahora lo explicaré más, dice que esto es menos, pero bueno, a nosotros nos interesa pasar un presupuesto a la compañía en cual esté, diríamos, la reparación completa de todo lo que nosotros consideramos que ha pasado por causa de ese siniestro. ¿Qué puede pasar en este momento? Pueden pasar tres cosas. Que la compañía, tenemos suerte, que diga, vale, muy bien, este es el presupuesto, pagar. Que la compañía diga, te voy a pagar, pero no tanto, o que no te pague. Si nos paga, evidentemente ahí no voy a decir nada, todos contentos, ¿no? Entonces me voy a centrar en los dos casos que diríamos cuando la compañía o nos quiere pagar menos o no nos paga. Cuando nos quiere pagar menos puede ser por dos razones. Una, que consideren no que os ilustro con un ejemplo no bastante, diríamos, que muy ilustrativo, ¿no? Un barco, este es un caso real, ¿no?, ha tenido una varada y resulta que se rompe una de las colas y esa cola hay que repararla, pero como no existe una cola como la que había antes, hay que cambiarla. Pero entonces quedaría el barco con dos colas diferentes. ¿Quién paga esto? Claro, entonces evidentemente la compañía dice, no, yo te pagaré esto, un tema que puede ser objeto de discusión, ¿no? Claro, o por ejemplo, si nosotros tenemos una avería y resulta que se ha roto otra cosa, ¿no?, o inclusive si la causa de esa avería
ha sido un fallo, ¿no? Diríamos que, imaginaos, no sé, por ejemplo, se nos cae el mástil, ¿no? Y el mástil rompe las velas y rompe otras partes del barco, ¿no? Entonces hay algunas partes, igual que ellos pueden considerar que eso no ha sido causado, esa avería no ha sido causado por la caída del mástil. Entonces el perito podría decir, bueno, te pagamos hasta aquí, pero más que esto no. Ahora os explicaré qué hay que hacer en este caso. Y el otro caso que nos pagaría menos es cuando se trata de un infraseguro. ¿Cuándo hay un infraseguro? Cuando nosotros el barco lo valoramos por un precio inferior al que él tendría en el momento que se produce el siniestro. Por ejemplo, hoy están muy de moda, hay muchas pólizas que se llaman flotantes, que tú lo que haces, póliza estimada, perdón, que tú lo que haces es poner el valor del barco. Es decir, que si tú pones un valor del barco menor al que realmente vale, imaginaos, si nosotros ponemos, por ilustrar algún ejemplo, ponemos que el barco vale 100 cuando vale 200, se nos desarbolamos, nos tienen que pagar el mástil que vale 30, nos van a decir, no, como hay un infraseguro, en vez de parte de los 30 te pago la mitad, que sería esto 15, ¿no? Es decir, o sea, se produce lo que se llama la regla proporcional, que esto podría pasar cuando existe un caso de estos de infraseguro, como decía antes, ¿no? El otro caso que no nos pagan, porque ellos dicen que en sí que el costo de la reparación, o que es más lo que estamos pidiendo de lo que realmente hay que reparar, eso tiene una fórmula para... Aquí estamos seguros que nos van a pagar, ¿no? Algo por lo menos, y existe una forma para ver hasta qué punto, hasta dónde tiene que llegar. Y esto es lo que se llama una tasación pericial contradictoria. Es decir, cuando llegamos a este extremo, lo que hacemos nosotros, comunicamos a la compañía que hemos nombrado a un perito, es decir, un experto, ¿no? Para que evalúe los daños y el precio de la reparación. Entonces lo nombramos oficialmente y la compañía de seguro también tendrá que nombrar su perito. Entonces con los dos informes, que evidentemente serán diferentes, ¿vale? Vemos si los peritos se ponen de acuerdo. Es decir, si se ponen de acuerdo, si la valoración del daño que para es lo que decía la compañía, es lo que decimos nosotros. En caso de que no se pongan de acuerdo, lo que se hace se nombra a un tercer perito, que sería el que al final resuelve qué es lo que hay que pagar, ¿no? Otra cosa que es muy importante, porque mucha gente, supongo que a los que están mirando este vídeo, a muchos les ha pasado que tienen un incidente, dan el parte y resulta que la compañía demora en pagar, aunque sea lo mínimo. Entonces, hay que tener en cuenta que la compañía está obligada que a los 40, hayan avanzado o como hayan ido las investigaciones de cómo fue el siniestro, pero a los 40 días de que se produjo el siniestro, la compañía tiene que haber pagado por lo menos lo mínimo que ella reconoce. Por ejemplo, si vamos al caso anterior, que dice, no, yo lo que te voy a pagar solamente una parte porque entiendo que todo esto no es parte del siniestro, pues por lo menos esa cantidad tenían que pagarte en el plazo ese de 40 días, si no, la compañía entraría en mora. Bueno, hasta aquí está cuando cobramos, como quien dice, poco o mucho, pero cobramos, ¿no? Tener en cuenta también, que os lo digo antes que ya que estamos en este punto, que si inclusive en el caso de infraseguro, si lo que se produce es una pérdida total, es decir, si el barco desaparece, se hunde y esto no puede recuperarse, nos tienen que pagar la cantidad que decía en la póliza. Eso es un dato importante, ¿no? Y bueno, ahí la jurisprudencia es la que ha resuelto esto, que decir, bueno, si la compañía está cobrando, como quien dice, una prima por tal cantidad, si el barco se pierde, lo lógico es que pague el valor, la valoración que tiene el barco. Evidentemente, si efectivamente hay un infraseguro, perderemos nosotros, porque con ese dinero que nos paguen nunca compraremos un barco como el que teníamos. El último caso sería cuando nos dicen que no, es decir, viene el peritaje y ven que las circunstancias que no hay que pagar. No hay que pagar sería, por ejemplo, la compañía no paga cuando puede, diríamos, acreditar que hubo una mala fe, es decir, que fue una avería intencionada, evidentemente, para cobrar el seguro, que pasa también, o cuando esto no está cubierto en la póliza. Tener en cuenta que el seguro marítimo es lo que se llama un seguro de universalidad de riesgo, es decir, que cubre casi todos los incidentes que puede pasar en el ámbito marítimo, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, las pólizas inglesas, ¿no?, que están tan de moda hoy por hoy, las Into Your Cloud, por ejemplo, no cubren, cuando vas en regata no te cubren las velas, ¿no? Vale, eso es una cosa. Entonces, aunque haya sido un incidente, una mala maniobra o lo que fuera, ¿no? Porque tener en cuenta eso, claro, el seguro en principio no podría decir de no pagarte porque has sido tú negligencia o incompetente, por decir, oye, no, mira, tú venías navegando y resulta que te has equivocado y había un bajo y te lo has llevado por delante. Evidentemente, eso no es causa para no pagarte, porque justamente para eso es que tenemos el seguro, ¿no? Porque normalmente todos los incidentes, por lo general, hay un error humano de apreciación o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa no sería causa, ¿no? Pero el seguro siempre pone, estando todo asegurado, siempre pone algunas cláusulas en las cuales excluye el pago del seguro, como puede ser también, por otra cosa que es importante, que el barco no tenga la documentación o que el patrón no tenga título. Que eso también hay que ver la redacción, porque hay que ver la redacción como está, diríamos, expuesta esta cláusula, porque en muchos casos, para que realmente la compañía de seguro no pague, o sea, tenga derecho a no pagar
a excluir el pago del seguro cuando una persona no tiene título o falta la documentación es cuando realmente existe alguna relación entre el accidente y esa falta de titulación o la falta de documentación del barco. Y bueno, yo creo que no me he dejado nada. Igual hacemos algún día más adelante haremos un especial analizando una póliza con las cláusulas que hay, y espero que os haya gustado y hayas aprendido algo. Y nada, y como decía la primera vez, hay que tener un seguro y leer bien las cláusulas. Hasta luego.